centros metaméricos de la médula espinal. Entonces, la médula espinal ya saben que es un centro de integración también del sistema nervioso central, pero el cerebelo va a estar por encima, por eso es que va a tener una función suprasegmental. ¿Bien? Y además porque va a tener que ver aquí intercambio con núcleos del tronco encefálico. Entonces, los núcleos del tronco encefálico van a mandar fibras al cerebelo, donde se va a producir un relevo de toda la información de los núcleos del tronco encefálico, ¿ya? Entonces, al final, lo que hace el cerebelo, como estamos hablando a nivel no consciente, porque no va a estar directamente, y lo digo así, no va a estar directamente relacionado con la percepción. ¿Por qué? Porque las fibras de la formación reticular, claro que van a tener conexión con el cerebro, pero las fibras específicas de la formación reticular que tiene que ver con la percepción de los sentidos, va directamente hacia la corteza cerebral, ¿ya? Si es que está yendo al cerebelo, esas fibras es más que todo para integrar la función. Y después de eso, hacer un reenvío de las fibras a la corteza cerebral para que finalmente se produzca la percepción. Hemos dicho que percepción es el reconocimiento de las sensaciones y de los movimientos. Es decir, es la parte consciente de todas estas funciones, ¿no? Y eso es en el cerebro. Entonces, en el cerebelo va a haber la coordinación automática de la función motora somática con la regulación del tono muscular y el mantenimiento del movimiento. Todo esto es a nivel no consciente. ¿Bien? Entonces, como bien ya han podido ustedes leer, el cerebelo va a recibir aferencias. Entonces, recibe aferencias, en este caso, organizadas en tres grupos, ¿no? En tres grandes grupos, que son receptores de la vía propioceptiva, ¿no es cierto? Esos receptores de la vía propioceptiva va a ser no consciente, es decir, de la vía espinocerebelosa anterior y posterior. Y ¿qué es lo que hace? Regula la postura y el tono, ¿ya? Entonces, la conexión con los receptores vías propioceptivas es para regular el tono y la postura, ¿bien? Luego, recibe aferencias también del aparato vestibular, eso ya lo hemos hablado. Entonces, ¿para qué va a hacer eso? Para el control del equilibrio. ¿Y qué es lo que hace? Recibe las aferencias de la posición y desplazamiento de la cabeza en el espacio. Entonces, ¿quién da? Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Entonces, la propiocepción da básicamente la noción de posición, ¿ya? Posición estática, ¿quién lo va a llevar? La vía espinocerebelosa. Posición estática. Al cerebelo para el control de la postura y el tono. Postura cuando estamos en un proceso estático, ¿ya? Pero lo que es ya relacionado al movimiento, cuando ya se detecta a nivel de la cabeza el movimiento, esa información va a ser llevada al aparato vestibular. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La postura tiene que mantenerse, y ese mantenimiento de la postura, sobre todo en el movimiento, se refiere al equilibrio, ¿ya? Bien, y por último, la corteza va a tener conexiones o aferencias de la corteza cerebral, justo para esto, ¿no? Para coordinar los movimientos que van a ser proyectados. O sea, el cerebro, ya saben ustedes, va a mandar la función de movimiento por la vía piramidal, ¿no es cierto? Por la vía piramidal va a mandar la orden del movimiento, pero también a la vez tiene que mandar esa información de movimiento al cerebelo. ¿Para qué? Para que el cerebelo coordine ese proceso, ¿no? El movimiento que va a ejecutar el cerebro. ¿Bien? Entonces son tres, ¿no es cierto? Postura y tono. Eso es vía propioceptiva, que viene de la médula espinal. Equilibrio, que viene del aparato vestibular. Propiocepción cinética sería, ¿no? La otra estática. Y la corteza cerebral le manda información motora para que coordine los movimientos. Son tres funciones básicamente, ¿no? Entonces ya saben, coordinación motora precisa y fina, esa es la diferencia, ¿no? El cerebro va a mandar la función de orden, simplemente movimiento a secas. Pero ¿quién le va a dar
la noción de que ese movimiento sea preciso. Preciso significa que vaya al punto exacto que yo necesito llevar, ¿ya? Y que sea fino. ¿Qué significa que sea fino? Que sea un solo, que no sea un grupo de movimientos que están interviniendo ahí. Entonces, ¿quién va a hacer eso? El cerebelo, ¿no es cierto? Sí. ¿No sería los ganglios basales? Y solo el cerebelo le da la función de... El cerebelo, los ganglios basales ya hemos dicho que es organización y programación motora, que sean secuenciados, ¿no? Que, por ejemplo, yo, lo mismo, ¿no? Préstame tus lentes. Yo para recoger estos lentes tengo que hacer un movimiento preciso, ¿ya? Pero los núcleos basales, ¿qué van a hacer? Que yo primero baje mi brazo, mi antebrazo, tenga la dirección y vaya en línea horizontal. Que sea organización, el orden del tiempo, ¿ya? Pero que este movimiento sea a un punto específico, cerebelo. Por ejemplo, si yo, no ustedes, toman ahorita lo que les gusta siempre, tomar los días viernes y sábados, ¿no? Hablando de eso, el otro día me olvidé mi cable de mi laptop, tuve que regresar hasta mi trabajo porque los doctores que trabajan en Metropolitano no son tan honestos, ¿no? Sí, me han hecho desaparecer un glucómetro, me da mucha pena. Me han hecho, los nuevos, ¿sabes? Así que tuve que volver pues por mi cargador, ¿no? Hasta el Metropolitano. Y como tenía que estar con ustedes, me volví por el otro sitio, por la vía expresa, y bajé por Angosturas, ¿no? Por Angostura bajé. Y qué manera, había como 20 o 30 grupos de chicos, jóvenes como ustedes, bajando por ahí. Y digo, ¿viven por ahí? No viven, ¿no? O sea, estos chicos viven por acá, qué bien, su casa está acá, pero después pensé, no están yendo a grupitos, como manaditas, ¿no? Estarán yendo. ¿El güero? Entonces, ya, eso, cuando ustedes se van por Angostura, esas casitas, ¿qué pasa? Y toman sus cositas, ¿qué hacen? Van a tener un movimiento que va a afectar el cerebelo. ¿Por qué? Porque no van a agarrar. ¿Ya? No quiero agarrar estos lentes y van a hacer esto, ¿no? Hasta poder agarrar, ¿no? El cerebelo está afectado. Pero la vía piramidal es correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacen el movimiento como tiene que ser. Pero un paciente con Parkinson que tiene afectada, sobre todo la sustancia negra y la conexión con los núcleos basales, hace esto, ¿no? Lento, despacio, y no hace el orden correcto, ¿no? Porque no hay una programación. Pero después de mucho tiempo y con mucha dificultad tratando de practicar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la precisión está conservada en los pacientes con Parkinson, pero el programa motor de cómo tiene que ser ese movimiento está alterado, se vuelve lento. Bradicinesia se llama, ¿ya? Bien. Es bueno que pregunten, chicos, ¿ya? Porque yo paso y la verdad me olvido de decir cosas, ¿no? Y después digo, esto debí decirle a mis alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque no me preguntan, ¿no? Nadie lee, pero si leen ustedes, le dan la información, ¿no? Bien. Entonces, inhibe, ya saben ustedes, cómo hace la coordinación inhibiendo a los antagonistas y estimulando a los agonistas. Para eso ya saben que existen vías, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿quién lo va a comandar? El cerebelo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? La sinergia, ¿no? La precisión de el mantenimiento equilibrado entre los antagonistas y agonistas. Bien, entonces, eso va a ser el cerebro. Mantiene el equilibrio mediante el sistema vestibular, mantiene la postura y el tono muscular, eso también ya lo hemos visto, también van a haber vías, ¿no? Hacia la médula espinal que van a tener que ver con el control de la postura y el tono, y controla los movimientos automáticos, ¿ya? Descargando de esta función a la corteza cerebral, la única en relación directa con la médula espinal, ¿no? Entonces, esa es la que va, finalmente el cerebelo coordina los movimientos automáticos. ¿Pero para qué? Para que estos sean precisos y exactos al lugar que se quiere hacer el movimiento, ¿ya? Entonces, esas son sus funciones básicas. El cerebelo mide más o menos 10 centímetros, está rodeado por líquido cerebroespinal, sobre todo en la cisterna magna, le vamos a hacer cisternas, ¿no? Acá, ¿ya? Esa es la cisterna magna, entonces va a estar rodeado por líquido cerebroespinal. Esta parte la vamos a correr porque ustedes han leído, ¿bien? Vamos a irnos a lo importante. Está conectado al tronco encefálico, ya saben ustedes, por los pedúnculos cerebelosos, en su configuración externa constituido por vermis y dos hemisferios cerebelosos o lóbulos laterales. Estos van a estar enmarcados por un borde circunferencial que es irregular y que presenta dos escotaduras. Una escotadura anterior y poco profunda que se corresponde a la parte posterior
superior de la protuberancia, y ahí está en relación con el cuarto nervio craneal, no se olviden. Y la otra es posterior, más estrecha y profunda. En el fondo de esta escotadura posterior sobresale una parte del vermis cerebeloso, básicamente el túber. El túber es el que va a sobresalir. Y a este nivel contiene a la hoz del cerebelo, ¿no? Bien. Ya saben ustedes que tiene tres caras, ¿no es cierto? Una cara superior, inferior y anterior. Estas caras están atravesados por múltiples surcos transversales. Entonces, estos surcos, ya lo han visto ustedes en las prácticas, van a ser de primero, segundo y tercer orden según su profundidad, ¿sí? Entonces, gracias a estos surcos se van a formar pliegues que van a ser denominados folias o láminas, ¿ya? Pliegues, folias o láminas, que son paralelas y que dice que alrededor son más o menos de 330 folias. ¿Han visto la cantidad de surcos que hay, no? En todo el cerebelo. Bien, las fisuras van a ser los surcos más pronunciados, que van a llegar hasta la sustancia o cerca a la sustancia blanca, por eso es una fisura. Y en ese caso, las fisuras van a delimitar a los lóbulos, ¿ya? Y esos son los surcos primarios o de primer orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque están llegando casi hasta la vecindad de la sustancia blanca, ¿no? Son más profundos. Entonces, ¿cuáles son esos surcos profundos? Primero está la fisura primaria, que también se he puesto ahí todos los nombres para que no se me confundan, ¿no? Cuando leen otros libros se me confunden ustedes. Entonces, la fisura primaria, anterior o preclival, también se llama así, ¿no? Es lo mismo. Anterior, primaria o preclival. ¿Qué cosa delimita al lóbulo anterior? Lo separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Es la más profunda y se extiende desde el borde lateral del cerebelo, por delante del ángulo pontocerebeloso, y se dirige oblicuo hacia atrás y medialmente y termina en el vermis superior a nivel de la vallécula cerebelosa. ¿Cuál es la vallécula? ¿Se acuerdan? Escotadura posterior. En la escotadura posterior está la vallécula, ¿ya? Bien, luego tenemos la fisura postero-superior, que también se denomina postlunar o fisura postclival. Esa fisura, acá está, ¿no? La postero-superior, aquí está, ¿no? Esta de acá. ¿Ya? Esa fisura postero-superior, ¿qué cosa separa? El lóbulo simple del lóbulo semilunar, ¿ya? Es una fisura también grande. Bien, luego está la fisura horizontal, que va a dividir al lóbulo semilunar superior del lóbulo semilunar inferior. También se denomina intercrural. ¿Por qué? Porque al lóbulo superior, semilunar superior y al inferior también los conocen como cruz 1 y cruz 2 respectivamente. Por eso también se denomina esta fisura como la fisura horizontal o fisura intercrural, ¿ya? Entonces, esta fisura se encuentra en el borde circunferencial. Es fácil de reconocerla, ¿no? La otra es la prepiramidal, que va a estar por delante de la pirámide. Y por último, la fisura posterolateral, que es la que divide el lóbulo flóculo nodular de la fisura horizontal. A esa fisura posterolateral la reconocen también porque es como una continuación de la horizontal, ¿no? ¿Ya? Y la horizontal la cuentan desde el ángulo pontocerebeloso para atrás. En cambio, la otra hacia adelante, ¿ya? Entonces, ya saben ustedes que para poder reconocer a los lóbulos tienen que reconocer primero los lobulillos del vermis cerebeloso, ¿no es cierto? Con eso van a poder ustedes determinar lóbulo anterior, posterior y el lóbulo floculonodular. Entonces, empezamos con la vermis cerebelosa. Esta vermis se divide en porciones que la identifican por su denominación y números romanos, ¿ya? Larsel, ¿no? La nomenclatura de Larsel, que le puso así, números romanos, para más o menos sistematizarlo, ¿no? Ya encontré la importancia. Eso yo, la verdad, ¿no? Leyendo todo, no le encuentro la importancia, ¿no? Pero de todas maneras les pongo ahí para que no se confundan, como les digo, ¿no? Porque diversas literaturas, incluyendo a los libros de semiología, a veces les ponen así, pues, ¿no? Lo 1 o lo cruz 1, cruz 2, y ustedes van leyendo y se confunden en semiología. Por eso acá les he tratado de poner todos, para que no se confundan, ¿ya? Bien, entonces tenemos la língula, en números romanos es el 1, ¿no? Y termina, al final, para poder entender esa clasificación por números romanos, ¿qué es lo que hacemos? Al vermis lo abrimos como un libro, ¿no?
de acá, de la parte anterior, de la cara anterior, lo abrimos como un libro o como un sándwich, ¿no? Lo abrimos y nos quedan las dos caras, ¿no? La cara, el lóbulo anterior, aparte del posterior y atrás del posterior, ¿no? Y lo abrimos así como un libro. Bien, entonces de ahí hacia atrás empezamos, ¿no? La língula es el número romanos 1, el lobulillo central 2 y 3, ¿ya? El culmen 4 y 5, el declive el número 6, el folium el 7. Ya les dije, el tuber es la parte que sobresale por la escotadura posterior, ¿ya? Entonces ese es el tuber. Se conoce con números romanos como 7b, el folium como 7a, pirámide 8, la úvula nueva y el número 10 es el nódulo. Bien, entonces, el nódulo, otra cosa es que el nódulo se va a encontrar en el techo del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? El nódulo va a formar la parte del techo del cuarto ventrículo. Bien, entonces, la correspondencia, esto también creo que ya lo han leído, ¿no? La língula no tiene una correspondencia en los hemisferios cerebrales, pero sí hay una porción con unas prolongaciones de la língula que le da un aspecto de un semilobulillo, ¿no? En algunos libros lo consideran a eso como los vínculos, ¿ya? La língula con los vínculos, son como unas prolongaciones laterales de la língula, ¿bien? Luego tenemos el lóbulo central con quién, o sea, el números romanos, con 2 y 3, con el ala. Entonces, igual, en esa nomenclatura del láser, ¿qué cosa tenemos? Le va a poner al ala como a la parte de los hemisferios, le va a poner por delante una H. Entonces le va a llamar al ala como H2 y H3, ¿ya? Porque se corresponde con el lóbulo central, que es 2 y 3, ¿ya? Después sigue el culmen. El culmen se corresponde con el lóbulo cuadrilátero, ¿ya? Que sería en números romanos H4 y H5. ¿Por qué? Porque el culmen está como nomenclaturas 4 y 5. ¿Bien? Entonces, esos tres, la língula, el lóbulo central y el culmen forman el lóbulo anterior, junto con los hemisferios cerebelosos. ¿Cuáles? El ala y el lóbulo cuadrangular. Es decir, en nomenclaturas hasta el número 5 en número romano. Todo eso es el lóbulo anterior. ¿Bien? Después de eso sigue el declive, ¿no? Por su forma, que ya han visto en el anfiteatro, ¿no? El declive se corresponde con el lóbulo simple, o H6, ¿ya? Todo esto es H6, ¿ya? Todo esto, H6, así lo denomina, ¿ya? El lóbulo simple. Bien, el folium se va a corresponder con el lóbulo semilunar superior o cruz 1, ¿ya? Así lo denominan, ¿no? Este sería el H6 y esto, el H6 estaría conformado por el propio H6 y el cruz 1. Así lo ponen pues, algunos autores, ¿no? Después tenemos la cara inferior, ya corresponde, ¿no? Después de la cisura horizontal, ya estamos hablando de la cara inferior. Se comienza con el tuber. El tuber se corresponde con el lóbulo semilunar inferior o cruz 2 y con un lóbulo que se forma detrás de él y que pertenece al lóbulo semilunar inferior, pero en el cual vamos a ver una cisura, que es la cisura ansoparamediana, ¿ya? Y esto va a separar al lóbulo semilunar inferior en cruz 2 y el lóbulo gracil, ¿ya? En algunas literaturas lo consideran así, ¿ya? Pero en otros, todo esto es el H7, ¿y con quién se corresponde? Con el tuber, que es el 7B, ¿ya? Por último tenemos la pirámide, que se va a continuar con el lóbulo vibrentre o H8. El lóbulo digástrico es el lóbulo vibrentre más el lóbulo gástrico. ¿Ya? Así es, padre. ¿Ya? Bien. Después tenemos la úvula. Eso es bien fácil, ¿no? La úvula con las amígdalas, ¿no? Sencillo, hace la referencia a la garganta, ¿no? O a la faringe, ¿no? Donde tenemos las amígdalas y la úvula central. Por la forma le pusieron así, ¿no? La úvula y a los costados las amígdalas o tonsilas. Y por último tenemos como el número 10 al nódulo y el flóculo sería el H10, ¿ya? Entonces, así es como lo consideran algunos. Bien, entonces eso es un repaso nomás para ustedes. La verdad, yo no creo molestarles con eso en el examen. Si los doctores de anfiteatro les ponen
Bien, bueno, es cuestión de ellos. Pero yo no comparto eso, Bien. ¿no? Yo, al menos en el examen teórico, no les voy a prestar atención, ¿no? En el teórico, no. En la práctica, no sé, yo a los doctores no les puedo decir que no. Ellos preguntan lo que quieren. Bien, entonces, vamos a hablar ahora según las caras. Más que todo esto tiene que ver con las relaciones, ¿no? La cara superior o tentorial, ya saben, tiene la forma de un tejado, ¿no es cierto? Acá no hay una clara delimitación entre el vermis y los hemisferios cerebelosos. Hacia la parte anterior tenemos la escotadura anterior y hacia la parte posterior, pues la escotadura posterior, que tiene la forma de una semiluna y que recibe al tronco encefálico. Esta cara superior es convexa, siendo su punto más alto el vermis, y los hemisferios cerebelosos descienden, ¿no? Dice como el techo de una casa. En esta cara, ambas estructuras no tienen un límite definido, ¿no? ¿Qué presenta acá? Como ya saben ustedes, el surco primario, como el lóbulo anterior y la parte más posterior y superior del lóbulo posterior, ¿no? Eso es lo que básicamente se va. En la cara inferior o suboccipital, esta es convexa en todos los sentidos, descansa sobre las fosas cerebelosas del hueso occipital. Esta cara no se olviden que está en relación con la tienda del cerebelo, ¿no? Bien. Y la tienda del cerebelo va a tener ese nivel el seno venoso recto. Entonces se va a relacionar también con el seno venoso recto. La cara inferior o suboccipital, hemos dicho que es la cara que está más frecuentemente expuesta en la cirugía, ya que está en relación con la escama del occipital. Entonces es más factible poder entrar, ¿no?, quirúrgicamente a esta zona. Aquí vamos a encontrar al lobulillo semilunar inferior y al lóbulo gracilo delgado con el túber, el lobulillo biventre o digástrico, la amígdala y la tonsila. ¿Bien? Entonces, entre ambas amígdalas vamos a encontrar a la vallécula o valle pequeño, por eso se denomina así, ¿no? Vallécula, que se continúa con la escotadura cerebelosa posterior y es el espacio de ingreso al cuarto ventrículo. ¿Bien? Aquí el vermis va a estar separado de los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? Esa separación se conoce como el surco paramediano. Acá sí hay una definición, ¿no?, entre la vermis y los hemisferios cerebelosos. ¿Y cuál es el que la separa? El surco paramediano. Bien, la pirámide se encuentra en la unión del tercio medio del vermis con el tercio posterior. ¿Qué más importante ahí? Ya, entre la úvula y el cuarto ventrículo se ubica el nódulo. El nódulo se sitúa en la parte más anterior del vermis inferior y de él se desprenden dos laminillas de sustancia blanca que la conectan con el flóculo. ¿Cómo se llaman esas laminillas? Válvulas de Talma, ¿no es cierto? O velo medular inferior, ¿ya? Válvulas de Talma. La cara anterior, esta cara es la más compleja, ¿no? Algunos también lo consideran que presenta ahí el ilio, ¿no? El ilio del cerebelo, porque ilio es una zona de entra y sale en estructuras, ¿no?, que pueden ser vasculares como no vasculares. Eso es el ilio, ¿no? Entonces, aquí consideran pues que sería el ilio del cerebelo, que es el punto de comunicación del cerebelo con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebrales, ¿no? Los tres pedúnculos cerebelosos. Está inclinada, como ven en la imagen, sobre el cuarto ventrículo y forma básicamente a ese nivel el techo del cuarto ventrículo. Acá vamos a distinguir dos porciones laterales y una porción mediana. La porción lateral va a estar constituida por los hemisferios cerebelosos y la parte mediana por el vermis y el cuarto ventrículo. Aquí, en la parte más, diríamos, posterior, se encuentra una zona, ¿no?, que se denomina como el fasciculum. Entonces, el fasciculum es la parte más pronunciada, es como, lo definen como la tienda de una campaña, ¿no? El vértice de la tienda de la campaña sería el fasciculum, o sea, es un receso, vamos a hablar de receso, ¿no? Es un receso en el cuarto ventrículo, que es la parte más elevada de su techo. A eso se llama como fasciculum, esa zona, ese receso, es el fasciculum, ¿ya? Entonces, el núcleo que está en relación a eso, por eso se llama el núcleo del fasciculum, ¿no es cierto? Porque está en esa región, ¿ya? Bien, ¿qué más? Ya saben esto, ¿no? Que en la porción inferior destaca lo que es el velo medular inferior o válvula de Tarim, y tenemos a las amígdalas cerebelosas que están en contacto bastante estrecho con el bulbo raquídeo, ¿no? Con la médula oblonga. Y eso hace que en procesos de una hipertensión endocraniana las amígdalas puedan protruir por el agujero magno, comprimiendo más así
el tronco encefálico, y como ya saben, el tronco encefálico tiene los centros respiratorios, ¿no? Es una cosa de peligro, ¿no? De la hipertensión endocrinal. Recuerden que primero se estimule el área postrema, ¿no? Porque está bien hipertensión endocrinal. Se estimula el área postrema, vómitos explosivos, después de las amígdalas se hernian, y con eso ya hay una total compresión de los centros respiratorios y vasculares, y el paciente pues fallece, ¿no? Cuando eso no es tratado oportunamente. Bien, es una situación de emergencia, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? De la hipertensión intracraneal. División anatómica, entonces eso ya lo saben. Lóbulo anterior, posterior y lóbulo lateral. El lóbulo anterior aquí les corresponde, ya hemos dicho, língula, lobulillo y culmen, con sus correspondientes hemisferios, ¿no? El lóbulo posterior, ¿qué? Declive y folio, ¿no? El declive, ¿con quién se corresponde? Con el lóbulo cuadrilátero superior o simple o cruz 1. Y el folio con el cruz 2, ¿no? Estos van a estar en la cara superior, y en la cara inferior el tuber con el lóbulo semilunar inferior o cruz 2, la pirámide y la úvula, ¿ya? Hasta ahí, todo eso es el lóbulo posterior, ¿no? O neocerebelo. Por último, el lóbulo flóculo nodular, que corresponde a, en números romanos, pues, en Vermis 10 y H10, ¿no? O sea, nódulo y flóculo. Este se halla por detrás de la fisura úvulo-nodular y su función es equilibrio, ¿no? En cambio, el lóbulo posterior es el control de la motilidad voluntaria, y decir que tiene conexiones con el cerebro, la corteza cerebral. Y el lóbulo anterior, su función es el control del tono muscular y las funciones vegetativas también. ¿Ya? Recuerden que la postura, el tono, van a estar regulados, van a estar teniendo también ahí su centro de las funciones vegetativas, y va a haber conexiones con todo el tronco encefálico. Por eso que cuando uno sufre de equilibrio, en este caso sería un vértigo central, porque el problema va a estar aquí en el sistema nervioso central, no a nivel periférico. Entonces el paciente va a venir pues con mareos, ¿no? Náuseas, ¿no? Porque hay una conexión con el sistema periférico, ¿ya? Bien, entonces es la división anatómica, ¿no? ¿Por qué es importante esta división anatómica en patología? ¿Por qué? Porque el lóbulo anterior es una estructura que se atrofia en los alcohólicos, ¿ya? Por eso que al final los pacientes alcohólicos pues no tienen coordinación para la marcha, ¿no? Y también tienen temblores, temblor de infección se llama, habrán leído, ¿no? Que es el temblor de infección, o cinético, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita estoy parada y empiezo a temblar, es un temblor estático, Parkinson. Pero si yo ahorita estoy tranquila y quiero agarrar la botella y empiezo a temblar, es un temblor cinético, perdón. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un movimiento con intención, ¿no? De tocar esto. Entonces ahí es el cerebelo, ¿no? Entonces, temblor intencional, problemas cerebelosos, ¿no? Alcohólicos crónicos. Y un temblor en reposo, estoy sentada y empiezo a temblar, entonces es Parkinson, ¿no? El paciente con Parkinson, ustedes le ven, están temblando. Le dicen, agárrese el lapicero, agarre el lapicero y se le va el temblor. Lo suprime, se le va. ¿Ya? El lapicero se va temblando. O de intención, y el temblor estático, ¿ya? Que es de los pacientes con Parkinson. Hay varias cosas así, realmente, que evaluar cuando hagan neurología, y como van a ver, esto tiene su base anatómica, ¿ya? Todos los síndromes en neuroanatomía que ustedes encuentren, y los signos y síntomas tienen su base anatómica bien delimitada. Por eso es que neurología pues es un poquito más interesante, ¿no? Porque se relaciona, ¿no? Es bien preciso con la parte anatómica. Bien, filogenéticamente eso también ya saben, ¿no? Lo primero que apareció el arquicerebelo, ¿no? Lo que lo tienen los peces, ¿no? Por eso los peces normal, dentro del agua, pueden mantener su equilibrio, ¿no? Desde los peces ya hay el arquicerebelo, los reptiles también, ¿no? Pero van evolucionando las especies y aparece el paleocerebelo, y por último, en los seres humanos, el neocerebelo, ¿no? Entonces, el arquicerebelo tiene conexiones con el núcleo vestibular y reticular, no se olviden, ¿ya? Los núcleos vestibulares y reticulares. Recuerden que cuando hemos hablado de la médula espinal, había unas fibras que iban hacia la formación reticular, las pontorreticulares y las bulborreticulares que encontramos en el tronco encefálico, ¿ya? Entonces, el arquicerebelo tiene conexiones con ambos, con el núcleo vestibular y con los núcleos reticulares. Bien, ya saben que es el lóbulo flóculo nodular. El paleocerebelo, que es el lóbulo anterior más el vermis inferior. Eso tiene conexiones con los haces espinocerebelosos, ¿no?
y rige el tono muscular y la postura. Movimientos axiales y de las extremidades. Vamos a ver eso, ¿ya? Cuando ustedes leen así, es un poco complejo, ¿no? Cuando simplemente la división filogenética. Pero ahora, por zonas, incluso ahora los libros de neurología más recientes hablan de módulos. Más que lóbulos, más que la división filogenética, hablan de módulos, porque es complejo en realidad, ¿no? El funcionamiento del cerebelo, pero ahora como lo han sistematizado en módulos, se entiende mucho mejor. Yo les voy a enseñar así en módulos, ¿no? ¿Cómo va? Y el neocerebelo que va a estar, va a recibir aferencias pontinas. ¿De dónde? ¿De qué parte de la protuberancia? De los núcleos pontinos, ¿ya? Recibe aferencias pontinas. ¿De dónde? De los núcleos pontinos, ¿ya? Algo que me olvidé de decirles en los núcleos pontinos es que cuando hemos visto que los núcleos pontinos están en la base, ¿se acuerdan? De la protuberancia, ¿sí? Les dije, ¿no es cierto? Están en la base, porque la protuberancia también se divide en un techo, en un tegmento y en una base. Entonces, ¿quién divide el tegmento de la base? El cuerpo trapezoide con los meniscos medianos, ¿ya? Entonces, en la base, que es más ventral o anterior, ahí están los núcleos pontinos. De los núcleos pontinos salen las fibras horizontales, pero estas fibras horizontales salen cruzadas. O sea, los núcleos pontinos de mi lado izquierdo se van hacia el derecho, y los núcleos pontinos de mi lado derecho hacia el izquierdo. Se cruzan, no se olviden, ¿ya? Las fibras pontocerebelosas son fibras cruzadas, ¿ya? Entonces, ¿esas hacia dónde están yendo esas fibras pontocerebelosas por el pedúnculo cerebeloso medio? ¿A dónde están yendo? Al neocerebelo. Al neocerebelo, ¿cierto? Al lóbulo posterior. Vamos a ver qué parte del lóbulo posterior, ¿no? Entonces, también recibe aferencias de la corteza cerebral, porque ya hemos dicho que la corteza cerebral, para ejecutar la orden, tiene que mandar vía pontina y hasta el cerebelo la información para que ese movimiento sea coordinado, ¿cierto? Bien, entonces, ¿para qué? ¿Qué hace entonces el neocerebelo? Realiza el control automático de la motilidad voluntaria. No lo que hablamos, las tres funciones del cerebelo que habíamos hablado al inicio. División funcional. Esta división funcional se acerca más a los módulos. Es la que más se acerca a los módulos. Hablamos de la división funcional de las conexiones cerebelosas con cada una de las partes que acabamos de mencionar. O sea, arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo con sus conexiones es la división funcional. ¿Entienden? ¿Ya? O si quieren, lóbulo anterior, lóbulo posterior, lóbulo flóculo nodular. Con sus conexiones, eso es la división funcional. ¿Ya? Entonces, vamos a estar dividiendo así. Vestíbulo, cerebelo. ¿Qué quiere decir? Conexión del arquicerebelo o lóbulo flóculo nodular. ¿Con quién? Con los núcleos vestibulares y las vías vestibulares. Eso es el vestíbulo cerebelo. El espinocerebelo, ¿qué cosa es? Ya, lóbulo anterior o paleocerebelo, ¿con qué? Con las vías espinocerebelosas, ¿no es cierto? El espino anterior, el cuño cerebeloso, ¿no es cierto? Eso. Luego, el cerebro-cerebelo, lo mismo. Neocerebelo, ¿con quién? Con las conexiones pontinas y corticales. ¿Ya? En esa vía está el tálamo también, porque va a haber un paso hacia el tálamo. Entonces, todo eso, si ustedes me dicen, si yo les pregunto, ¿qué es el cerebro-cerebelo? Ustedes me dirán corteza cerebral, específicamente área 4, 3, 1, 2, porque hay 6 también y la 8. Esas áreas con las fibras córtico-pontinas, las fibras pontocerebelosas, núcleos pontinos, fibras pontocerebelosas y en realidad, la corteza cerebral del neocerebelo. ¿Ya? La corteza cerebral. Todo eso es el espinocerebelo. Perdón, el cerebro-cerebelo. Todo eso. O sea, no solamente es que es el cerebro, sino toda esa conexión. Lo mismo para el espinocerebelo, lo mismo para el vestíbulo cerebelo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esa es la división funcional. ¿Ya? Y por último,
que también se presta a confusiones, ustedes lo leen. Se presta también a confusiones, ¿ya? Pero está más, se acerca más a nuestro entendimiento, ¿no? Porque al final somos nosotros los que tenemos que entender. Bien, entonces, los receptores, para cada una de estas partes. Los receptores y las vías propioceptivas le va a informar al arquicerebelo acerca de la postura corporal y el juego de las extremidades. El aparato vestibular le va a dar la noción de la posición y desplazamiento de la cabeza al espinocerebelo, ¿ya? Entonces, el cerebelo aparece anatómicamente como un órgano interpuesto en la vía de la sensibilidad propioceptiva, ¿ya? Por eso es que también este autor Sherrington lo denominó el cerebelo como el ganglio principal de la vía propioceptiva, porque como vamos a ver, el cerebelo al final va a coordinar tanto la información que le viene de la vía propioceptiva de la médula espinal, es decir, del cuerpo, como también de la información de los receptores que le viene del aparato vestibular para la posición de la cabeza. Entonces, esto al final el cerebelo va a coordinar los dos. ¿Por qué? Pues porque la cabeza tiene que estar mantenida en equilibrio con el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo, tono y postura, ¿quién regula? Arquicerebelo, ¿ya? No, perdón. Es el arquicerebelo, estamos bien. No, espera, el equilibrio, es decir, el tono, el arquicerebelo, otra vez, el arquicerebelo, o sea, lo que es de la cabeza, lo va a regular el arquicerebelo, ¿no? Pero el tono y la postura, el paliocerebelo. Entonces, los dos al final tienen que estar conectados, junto con los ojos, ¿no es cierto? Junto con los ojos. Pues, ¿quién hace toda esa coordinación? El cerebro, ¿no? Y lo mismo, cuando empiezo a caminar, tengo que mantener también mi postura y la posición de la cabeza. Entonces, junto con el cerebelo se va a coordinar todo, ¿ya? Entonces, por eso es que le llama así, ¿no? Como el ganglio principal de la vía propioceptiva, primero acá, ¿no? Entonces, el cerebelo es informado por la corteza cerebral acerca de los movimientos proyectados o en ejecución por la vía frontopontocerebelosa. La corteza cerebral le va a mandar información al cerebelo básicamente del lóbulo frontal. Entonces, en el lóbulo frontal está la intención de movimiento. Aquí es donde se genera, por ejemplo, si yo quiero moverme, tengo la intención de ir para acá o para acá, ¿quién lo ordena eso? La corteza frontal. ¿Ya? Entonces, la corteza frontal va a decir, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Pero específicamente que ese hacia dónde, ese inicio sea correcto, le manda la corteza frontoparietal al cerebelo, por fibras frontopontinas, para que sea el cerebelo el que en el momento de la planeación se anticipe al cerebro y el movimiento sea específico al lugar donde yo voy, sea preciso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la corteza cerebral le informa al cerebelo de lo que va a ejecutar y el cerebelo se anticipa para que esa planeación que está haciendo la corteza frontal del movimiento sea ejecutada de la manera correcta. ¿Ya? Por eso que van a leer en algunas partes que el cerebelo tiene que ver en la planeación motora. Pero les vuelvo a repetir, la intención de empezar el movimiento, corteza frontal. ¿Cómo se va a realizar la intención de producirse ese movimiento? El cerebro. ¿Ya? Por eso que cuando ustedes, y eso lo van a hacer en la clínica, ¿no? Cuando examinan a un paciente con lesión cerebelosa y ustedes le quieren alcanzar un lapicero, ese paciente tiene problemas para iniciar el movimiento. O sea, sabe, les escucha, ¿no? Les dice, ya, agarra el lapicero, sabe que tiene que ir, pero no sabe cómo ejecutarlo, demora. Entonces, después de eso, recién hace esto, ¿no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Porque el cerebelo no está coordinando, ¿no? Ese inicio, esa planeación. ¿Ya? Bien, básicamente es lo que dice, ¿no? Y todo esto, el cerebelo va a dar la información al núcleo rojo, a la formación reticular y a los núcleos vestibulares para que al final todo ese movimiento motor sea correcto. Y no solamente eso, corrige, vamos a ver, ¿no? Hay un sistema de retroalimentación que va a corregir movimientos incorrectos. Pues todo eso hace el cerebelo. ¿Ya? Entonces, la estructura interna también ustedes ya saben, ¿no? Está constituida por sustancia gris, manto gris superficial, el centro, sustancia medular, que tiene la forma del árbol de la vida, y los 4 pares de núcleos cerebelosos, o 3, ¿no? Porque a veces algunos le dicen al interpuesto como uno solo, ¿no?
Bien, eso también ustedes ya conocen, ¿no? Pero solamente un refuerzo ahí. Las 3 capas que conforman la corteza cerebelosa. Está constituida, bueno, iniciamos algo. La corteza cerebelosa va a mandar la orden al resto de los núcleos. Ahí se genera. En la corteza cerebelosa se genera la orden de cada una de las funciones hacia los núcleos. Ya, en la corteza cerebelosa se genera la orden. Recibe aferencias, sí es cierto, recibe aferencias a través de niveles menores y también de los núcleos, va a recibir aferencias, pero al final esa es la que genera la orden vía los núcleos, otra vez, ¿no es cierto? Entonces, esa corteza cerebelosa tiene 3 capas que son importantes. La externa, que ven ahí, la capa externa está constituida por las fibras paralelas, ¿no es cierto? Y ahí vamos a encontrar a las células en cresta y las células estrelladas. Las células en cesta y las células estrelladas tienen un efecto inhibitorio, ¿ya? Luego viene la capa intermedia constituida por las células de Purkinje. Estas van a estar en una sola hilera con el cuerpo celular, como ven en la imagen, perpendicular al eje largo de la folia. Aquí ha sido la folia, cada una de las laminillas, ¿no?, del cerebelo. Entonces, las células de Purkinje están en sentido perpendicular a las folias, ¿ya? Entonces, estas van a tener un árbol dendrítico que es aplanado y el axón, que es el único elemento de salida de la corteza cerebelosa, va a ir hacia los núcleos cerebelosos profundos, ¿ya? Y el efecto es inhibitorio, también, ¿no? Inhibitorio, ¿ya? La célula de Purkinje tiene GABA, ya saben. La última capa, las células de la granulosa. ¿Qué cosa tiene? Las células granulosas. También tiene a las células de Golgi, a las fibras muscosas y a las fibras trepadoras. ¿Bien? Las células granulosas tienen su axón y ese axón forman las fibras paralelas de la corteza externa. Las dendritas de las células granulosas forman el glomérulo. Eso también creo que ya se les dijo, ¿no es cierto? Las fibras musgosas están dispuestas a todo el largo del eje de las folias y van a venir de distintos niveles que tienen conexiones al cerebelo, ¿no?, con las otras estructuras. Mientras que las fibras trepadoras vienen de la oliva, ¿ya? Del complejo olivar inferior, ¿se acuerdan? Que hemos visto en el tronco encefálico, ¿no es cierto? Entonces, básicamente las fibras trepadoras también van a toda la corteza, pero van a tener conexión importante con el núcleo dentado. Recuerden que el núcleo dentado tiene una forma de bolsa arrugada. El complejo olivar inferior también tiene una forma de bolsa arrugada. Por eso que les decía que la oliva es como fuera una extensión del cerebelo que se ha ubicado en el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa a través de las fibras trepadoras, ¿ya? Entonces, tanto las fibras trepadoras como las fibras musgosas son excitatorias, ¿es cierto? Son excitatorias. Entonces, ¿qué pasa acá? Los estímulos van a entrar a la corteza cerebelosa a través de las fibras musgosas que vienen de diferentes núcleos, desde la médula espinal, desde los núcleos trigeminales, núcleos continuos, la formación reticular, ¿ya? Todo eso está mandando la información a través de fibras musgosas. Las fibras trepadoras que se originan del núcleo olivar inferior contralateral, es cruzado, ¿ah? Contralateral, desempeña un papel fundamental en la temporalidad de la coordinación del movimiento. ¿Qué es lo que pasa? La acción de estas fibras sobre las neuronas de Purkinje se produce cuando la célula de Purkinje entre en una fase de actividad excesiva, ¿ya? Cuando la célula de Purkinje está mandando bastante información, ahí es estimulado por la fibra trepadora. De esa manera, su intervención es al parecer cuando el cerebelo ha aprendido a dirigir un determinado movimiento. O sea, llega un momento, eso es un concepto puramente fisiológico, que me imagino han debido hacer en su curso de fisiología, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? La célula de Purkinje, está todo el rato descargada, ¿ya? Está todo el rato descargada. Ya les he dicho, la función del cerebelo es corregir el movimiento, ¿ya? Entonces, en el momento en que ejecuta la orden,
del movimiento, el cerebelo está coordinando a través de las fibras musgosas, las células de Golgi, las células estrelladas, manda, ¿no? En un momento excitación, en un momento inhibición, ¿no? Por ejemplo, inhibo a los músculos extensores o estimulo a los músculos flexores. Entonces, todo el rato está. Si hago el movimiento, cambia, ¿no? Entonces, todo el rato se está descargando esa información. Entonces, la célula de Purkinje, que al final es la última que manda la información, o sea, llega momentos en que tiene que corregir, ¿no? Por tanto movimiento. Entonces, está inhibiendo movimientos anómalos, ¿ya? Lo que les decía, cuando yo me ato el zapato, tengo 2 añitos, ahorita voy a decir, hace mucho tiempo, no es tanto. Hace mucho tiempo, yo tenía 2 añitos, me ataba mis zapatos mal, ¿no? Hacía los movimientos incorrectos. Entonces, la célula de Purkinje, ¿qué estaba haciendo? Mandando función inhibitoria para corregir esos movimientos incorrectos, todo el rato. Entonces, ¿qué hace el núcleo olivar inferior? Le manda a través de la fibra trepadora la información correcta. ¿Ya? Porque está descarga y descarga y descarga, conceptos fisiológicos, ¿va? Está todo el rato descargando, entonces en ese momento el complejo olivar reconoce que hay bastante descarga en la célula de Purkinje y a través de la fibra trepadora la excita, ¿no? Manda un estímulo excitatorio para que al final el movimiento sea el correcto. Entonces, ese proceso de retroalimentación, al parecer, tendría que ver con el proceso de aprendizaje que les había dicho. ¿Ya? El complejo olivar funciona así, de manera automática. ¿Ya? Bien, entonces eso es. La modulación inhibitoria del circuito intracortical está proporcionada por muchas neuronas como las células de Golgi, las células de encesta y las células estrelladas. La célula de Purkinje utiliza GABA como neurotransmisor, lo que significa que los impulsos eferentes de toda la corteza cerebelosa está mediado a través de la inhibición. O sea, en realidad, prácticamente el cerebelo está inhibido, ¿ya? Pero luego llegan momentos en que alguien va a regular eso, como las células trepadoras, que van a hacer que la célula Purkinje deje de inhibir y su función va a ser desinhibir. ¿Ya? Entonces funciona así, inhibiendo, desinhibiendo. ¿Para qué? Para que al final el movimiento sea correcto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, chicos, eso por lo menos. Ya, configuración interna, ya saben esto, ¿no? Lo importante que quiero que memoricen acá, se van a tener que memorizar. El núcleo dentado. El núcleo dentado, ¿con quién se conecta? Con el cerebelo o neocerebelo, ¿no es cierto? Entonces van a ver las fibras aferentes del neocerebelo. ¿Y a dónde manda sus fibras? Bueno, y el núcleo dentado también recibe aferencias del complejo olivar, ya les he dicho, por las fibras trepadoras, básicamente, ¿ya? Las aferencias, entonces, del núcleo dentado de la corteza cerebelosa, del neocerebelo, del complejo olivar. Las fibras eferentes, las que salen, ¿a quién va a mandar la orden? Al núcleo rojo y a quién? Y al tálamo. ¿Ya? Entonces, por favor, núcleo dentado, al núcleo rojo y al núcleo tálamo. Ya saben que el dentado está en conexión con la corteza del cerebelo, ¿ya? Y con el complejo olivar, ¿ya? ¿Y a dónde va a mandar la orden? Al núcleo rojo y al tálamo, ¿ya? Entonces serán pues fibras rúbricas y fibras talámicas, ¿ya? Que no quiero que se me mareen cuando hable de esas fibras, ¿ah? Bien, el núcleo emboliforme o interpuesto también, ¿no? Los dos, núcleo emboliforme y núcleo globoso. Ya saben cada uno su posición, eso ya no lo voy a repetir. ¿Con quién se conecta el núcleo emboliforme? Las fibras aferentes, ¿de dónde vienen? De la corteza paleocerebelosa. Las fibras eferentes, ¿a dónde van? También al núcleo rojo y al tálamo. Por tanto, habrá fibras interpósito rúbricas e interpósito talámicas. ¿Ya? Así que por favor, estoy refiriendo, no me digan que estoy hablando en chino cuando hablo de estas fibras. ¿Ya? Núcleo del fastigio. El núcleo del fastigio, ¿con quién se conecta o de dónde recibe sus aferencias? Del arquicerebelo. Las fibras eferentes, ¿a dónde van? Al núcleo vestibular y a la formación reticular. ¿Ya? Entonces habrá fibras fastigio vestibulares y fastigio reticulares. ¿Ya? Es así, por favor, la conexión. A ver, repitamos todos, ¿ya? El núcleo dentado y el núcleo interpósito. ¿A dónde van a mandar su información? Entonces, fibras rúbricas, talámicas. Fibras interpósito rúbricas, interpósito talámicas.
el núcleo del fastigio, ¿a quién va a mandar la información? Núcleos vesticulares y reticulares. Por tanto, habrá fibras, fastigio, vesticulares y fastigio reticulares. Cuidado, chicos, que después, ¿qué son las fibras fastigios reticulares? Doctora, Con un relojcito de todas las vías pasan por el cerebelo. todas las vías O de qué las, tipo. o, ¿A qué bueno, en vías te general serían o sea, todas las vías que hacemos. sensitivas aferentes porque es el centro de integración, lo que hemos dicho, ¿no? Derivado de la placa a la... Pero las descendentes, tanto las ascendentes como las descendentes. Claro, como para la información motora, para la respuesta motora, la córtico-ponto cerebelosis, ¿no? Para la información motora, ¿ya? Y luego después también no se olviden que va a haber conexiones con los núcleos oculomotores, ¿ya? No se olviden. Y también con el sistema vegetativo. Ya no alcanza tiempo para hablar del sistema vegetativo. Ya está. Entonces ahí tienen, ¿no? Todos los núcleos. Ahí está el emboliforme, que es más lateral, el dentado también, y al medio los núcleos del fastigio, ¿no? Bien, entonces así es como yo lo entiendo mejor, ¿no? Las zonas cerebelosas. Ahí quería acabar, decía todo cerebelo. Ya, las zonas cerebelosas. Entonces, las zonas cerebelosas se van a dividir en tres. Entonces, a partir de estas zonas es que vamos a hablar de los módulos. ¿Ya? Entonces, las zonas cerebelosas van a ser tres zonas que van a estar dispuestas de manera longitudinal en base a sus proyecciones aferentes y eferentes. Entonces, así, vamos a tener una zona medial, que está en color verde, corresponde a toda la zona berniana, exacto, con el núcleo del fastigio, ¿no? El vermis, este es el vermis inferior y este es el vermis, no, perdón, este es el superior, este es el vermis superior y este es el fastigio, ¿ya? Entonces, esta es la zona berniana o central. La zona paraverniana comprende ¿qué? Los núcleos interpósitos y la corteza paravermiana. La corteza paravermiana, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? Y por último, tenemos la zona lateral con el núcleo dentado, que corresponde a los hemisferios cerebelosos, pero la parte más lateral. Entonces, como se darán cuenta, chicos, se supone que esta es la cara superior, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la cara superior tenemos el lóbulo anterior, tenemos el lóbulo posterior. Entonces, dense cuenta que en el lóbulo anterior tenemos una zona verniana conectada al núcleo fastigio con una zona paraverniana y parte de la zona lateral. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Si hablamos de la zona paraverniana, dense cuenta que está agarrando parte de la corteza paraverniana, el lóbulo flóculo nodular. Parte del lóbulo flóculo nodular va a estar en conexión con la zona paraverniana. ¿Por qué? Porque ya les dije, sobre todo a este nivel, los movimientos del tono, la postura tienen que ir coordinados con los movimientos cinéticos de la cabeza. Es por eso que la zona paraverniana va a tener conexión con el flóculo y el nódulo. Entonces, si nosotros hablamos solamente que el flóculo y el nódulo tiene que ver con el equilibrio, no es tanto así, ¿no? Porque también va a tener una función de control del tono y la postura, ¿ya? Por esta condición, ¿ya? Entonces, así por favor, tenemos tres zonas, ¿ya? La zona medial o zona verniana o franja media, ¿qué corresponde? La corteza del vermis. Entonces, esa corteza del vermis comprende al lóbulo anterior y al lóbulo posterior, ¿ya? Esa corteza del vermis más el nódulo y el núcleo del fastigio van a constituir lo que es el módulo vestíbulo cerebelo, el módulo vestíbulo cerebelo, ¿ya? La vermis envía fibras al fastigio para originar sistemas descendentes mediales para el control de los músculos posturales.
Pues miren, doctores, esto es lóbulo anterior. Según ustedes, el lóbulo anterior, ¿qué hace solamente? ¿Qué regula el lóbulo anterior? El tono muscular. Pero miren, acá está el vermis, la zona vermiana. Y la zona vermiana, ¿qué cosa ve? Según esta imagen, lo habrán leído, pues esta imagen, esta representación topográfica. La zona vermiana tiene que ver con el control de todos los músculos axiales. ¿Ya? Entonces, miren, esta zona vermiana controla el tono y la postura de los músculos axiales. ¿Tiene que ver con el equilibrio? Sí, pues, porque se supone que si yo estoy controlando el tono y el músculo, el equilibrio también tiene que estar conectado. Entonces, aquí, ¿dónde se está produciendo eso? En el lóbulo anterior. ¿Ya? Entonces, el lóbulo anterior también va a tener que ver, pues, con el equilibrio en su zona vermiana. ¿Entienden? ¿Entienden o no se entiende? Ya. Lo mismo, el control de la boca, ¿ya? Y parte de la cara. Entonces, todo eso es la zona vermiana. La zona paravermiana o intermedia, ¿a quién conecta? Núcleo globoso emboliforme, es lo mismo que el paleocerebelo, ¿no? La corteza paravérmica. Estas fibras envían, la corteza paravérmica va a mandar la información ¿a quién? A los músculos apendiculares. Pero chicos, a la parte proximal de los músculos apendiculares. ¿Ya? Entonces, de aquí van a ir vías descendentes para el control de los músculos distales. Tiene conexiones con el espinocerebelo para el control, la postura y la marcha. Entonces, básicamente, toda esta zona vermiana va a regular el equilibrio en la zona del arquicerebelo, el tono y la postura, pero de los músculos axiales. ¿Ya? Luego, el paravermis va a regular toda la información para el control de la postura y la marcha. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de las extremidades. ¿Ya? Entonces controla todo lo que es la postura y la marcha y coordina los movimientos de los músculos distales de los brazos y las piernas, ¿ya? Como ven en la imagen. Y por último, la zona lateral que está conectada con el núcleo dentado, es decir, con el cerebro-cerebelo o con el lóbulo posterior o neocerebelo, como quieren llamarla, va a tener referencias hacia el núcleo rojo y el núcleo olivar inferior, núcleos pontinos, pero ¿qué? Hasta el cerebro. ¿Para qué? Para coordinar los movimientos distales de las extremidades. ¿Ya? Entonces, el hecho de escribir ustedes está siendo regulado por la zona lateral, con el neocerebelo, porque es más complejo. ¿Ya? Pero a la vez tú estás escribiendo y tus músculos distales de tu antebrazo y brazo tienen que tener un tono y una postura. ¿Quién lo regula eso? La zona paravertebral. ¿Ya? Y yo tengo que estar fija, son los músculos fijadores, ¿no? Por ejemplo, los músculos del manguito rotador, ¿no? Tienen que estar fijos. Eso tiene que también tener un tono y una postura. ¿Y quién manda eso? La zona vertebral. Porque yo estoy sentada, moviendo mi brazo y mi antebrazo, y al final ejecutando con los dedos, y en todo está regulando el cerebelo a través de esas tres zonas. ¿Ya? Entonces, al final, como pueden ver, lo habrán leído de repente, cuando decía la regulación del tono y del brazo, tono y postura del brazo, otra vez decía al arquicerebelo. ¿Pero por qué? Si el arquicerebelo solo es equilibrio. No, ¿por qué? Porque hay estas zonas. ¿Ya? Entonces, esa sistematización por zonas va a ser en cada uno de los lóbulos, tanto en el lóbulo flóculo-nodular como el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. ¿Se entiende? Pues todo está integrado. Por eso es que yo les digo, los últimos libros de semiología más hablan de módulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final el cerebelo está interconectado por zonas. ¿Ya? Bien, doctor, estoy llamando. Necesito hacer esto. La lista ayuda a